doctora, pero ya mejor. No me digas que con COVID. No, doctora, no es COVID. Qué bueno. Ya cuídense, chicas, chicos, para no enfermarnos. Otra vez está subiendo las enfermedades, los contagios, entonces es bueno nomás que nos cuidemos un poco más, no aflojen el barbijo. Mucha gente ya no está poniéndose los barbijos y eso está haciendo de que estemos en contacto con gente que está enferma, ¿no ve? Entonces, no, hay que cuidarse, no vale la pena ir al hospital de nuevo con esta enfermedad, ¿no? Entonces, traten de usar el alcoholcito siempre en su mochila y el barbijo, no aflojar el barbijo, ¿ya? Bien, después de que hemos pasado la etapa de estrés, donde hemos tenido una semana de nervios por la cuestión de la visita de los pares para la acreditación, yo creo que tenemos un poco de relajamiento y al menos yo que estuve bien comprometida con el proceso de acreditación de nuestra carrera de farmacia. Pero Dios quiera que haya salido todo bien, al menos los comentarios, porque ahorita todavía no sabemos si vamos a acreditar. Todo ha sido la observación, la visión, la documentación que han podido revisar, todo lo que han podido ellos trabajar en esos 3 días intensos que hemos tenido, ¿no? Entonces, según hay buenas posibilidades de que acreditemos. Entonces solamente nos queda esperar hasta el 24 de julio, probablemente en un mes nos dijeron que nos avisan ya si estamos acreditados o no, y con las mejores, lógicamente, que hay que hacer, ¿no? Las mejoras, es el plan de mejoras, que es algo que tenemos que trabajar a partir de la acreditación que tengamos probablemente, ¿no? Entonces, falta mucho por hacer todavía con nuestra carrera de farmacia, chicos. Entonces, yo agradecerles a todos los que han participado en ese trabajo arduo de esos 3 días. Dios quiera que sea para bien, ¿ya? Y al tener una carrera acreditada, se nos van a abrir muchas puertas para ustedes, sobre todo, que tienen las grandes posibilidades de viajar, de obtener becas, de intercambio, del mismo título profesional que van a tener las posibilidades de competir a nivel internacional. Entonces es importante, realmente va a ser algo hermoso que acreditemos la carrera de farmacia, ¿ya? Entonces agradecerles, chicos, por el comportamiento también de ustedes, por todo lo que han trabajado, los que no pudieron también, pero sin duda que han debido estar pendientes también de este proceso, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestro tema ya de avance, vamos a retomar nuestra asignatura. Hemos avanzado hasta dónde con ustedes, a ver si me hacen recuerdo, chicos. Hemos terminado marco teórico, ¿sí? Hemos avanzado diseño metodológico un poco. ¿Se acuerdan? Creo que no, doctora. Solo hemos terminado marco teórico, doctor. Marco teórico, ¿no ve? Ya, vamos a entrar entonces a lo que es el diseño metodológico. Ya, dentro de lo que es este tema, el diseño metodológico tiene que ver con toda la parte de la ejecución de el trabajo de investigación que ustedes, una vez que han hecho el proyecto, van a desarrollar, ¿no? Entonces, esta es una de las partes más importantes porque de aquí van a salir ya los resultados de la investigación. Te van a dar las pautas, los resultados confiables, las pautas más exactas de todo lo que es tu trabajo de investigación, ¿no? Entonces, el diseño metodológico es uno de los puntos importantes. En realidad, todos los puntos son importantes porque el uno conlleva el otro, ¿no es cierto? Hemos dicho que la investigación es un proceso que lo vamos ejecutando desde
desde la problemática, desde el momento que explicamos nuestra problemática, desde el momento que nosotros definimos el problema que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, cuando hacemos una planificación, ya ustedes ahorita seguramente de acuerdo a al tema que hayan elegido, que hayan decidido estudiar, ustedes ya estarían más o menos en todo lo que es el marco teórico, ¿no es cierto? Entonces, antes de que me olvide, yo les voy a, en el otro grupo me preguntaban qué días más o menos podemos revisar los trabajos. Entonces, yo tengo tiempo el día lunes después de las 3 y el miércoles después de las 3 de la tarde. Los que quieran que revisemos su trabajo pueden venir a esa hora. Ya a esa hora yo salgo de trabajar y tengo más tiempito para poderlos atender, ¿ya? Entonces, lo que hayan preparado y un favor, tráiganme impreso el documento, impreso, porque si me traen en el celular es difícil poder revisar en el celular o me traen en la computadora, ahí no podemos garabatear, no podemos aumentar, quitar, borrar, ¿no? Pero sí en el documento impreso, que van a ser 3, 4 hojas. No impriman lo que es introducción, lo que es dedicatoria, eso no hay necesidad que lo impriman. Yo necesito que me impriman el problema, objetivo, justificación, todo aquello que tiene que revisarse. Eso necesito que impriman. No impriman todo el documento para que no gasten demasiada plata en esa impresión, porque eso lo tienen que volver a imprimir, ¿no ven? Entonces, solamente lo que vamos a corregir, ¿ya? Entonces, lunes y miércoles pueden venir con sus trabajos para que podamos revisar. Otra cosa, ya tenemos fecha para el segundo parcial. Entonces, en realidad, el segundo parcial y el final van a ir prácticamente casi juntos, chicos, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos diera el tiempo para... yo voy a terminar, hoy vamos a terminar lo que es diseño metodológico, es un tema bastante larguito nomás, el otro es corto ya, quizás terminemos el otro viernes. Ahora, si nos da tiempo hoy, igual, ¿no? Entonces, terminando eso, ya estamos habilitados para dar el segundo parcial, que está dentro de la fecha que ha fijado la carrera, ¿no ve? Entonces, la carrera ya nos ha fijado para el 22 de julio. Sí, nos ha fijado el primer parcial. ¿Por qué? Porque para las otras asignaturas está así porque su avance es anual, ¿no? Entonces nosotros estaríamos habilitados para el segundo parcial y final, que va a ser casi inmediatamente. Entonces, para que ustedes también vayan organizándose más su tiempo. El primer parcial, la próxima clase les voy a dar notas. Con esto de la acreditación, la verdad es que ha sido muy trabajoso todos estos días y no he tenido tiempo para terminar de corregir, pero esta semana yo me comprometo para darles su nota el próximo viernes, ¿ya? Entonces, eso como preliminar para que ustedes ya vayan preparándose para el segundo parcial, ¿listo? Eso y otras recomendaciones que quería darles, segundo parcial, sus trabajos, los trabajos de investigación, eso, como les dije, lunes después de las 3 y miércoles después de las 3 podemos revisar. Después de que yo salga de mi trabajo, ya yo puedo tener ese tiempito para poder revisar un poquito los trabajos de ustedes, ¿ya? Y ¿tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, les escucho. Le dicen una consulta, el siguiente viernes va a ser las elecciones, ¿vamos a pasar clases igual? Ay, carajo, che. ¿Tú verdad? Ay, bueno, si son las elecciones el próximo viernes, se nos complica un poco, entonces vamos a tener, lo que podríamos hacer es, si nos queda el tema,
si nos queda el avance, lo podríamos pasar el día martes con el otro grupo. Bueno, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, o quizás poderlo pasar, chicas, si lo pasamos tempranito el viernes antes de que vengan a votar también. Lo que pasa que el último tema, el 10, es cortito, chicos, ¿no? Entonces, si nos da para... Lo pasamos en la noche. ¿El viernes en la noche? Ajá, sí, puede ser. Lo que pasa es que el viernes no va a haber clase. A 10, sí, con el docente Jordan tenemos clases normales. Sí, igual como Boris. A las 7 vamos a pasar. Entonces pasamos nomás pues clase, como es virtual la clase, entonces no hay problema. Y el tema, el 10 es cortito, chicos, es cortito el tema. Entonces, este es el más largo, el diseño metodológico, que lo vamos a avanzar hoy día, y ya nos va a quedar casi nada para concluir con lo que es la parte teórica de metodología. Y todo este tiempo de este mes de julio, tienen que presentar su proyecto y defender, ¿ya? Este mes de julio terminamos ya lo que es metodología, y es la presentación de su proyecto y la defensa de su proyecto, ¿no? El 22 estaría de julio el segundo parcial. A la semana lo vamos a dar el final, ¿ya? A la semana. Entonces, eso para que vayan ustedes anotando también. Probablemente ustedes me van a decir, vamos a tener cruce con otra materia. Ahora, si ustedes quieren, yo no tengo problema en tomarles el 23 el final, que es al otro día, que va a estar fresquito todo eso, lo del segundo parcial, y quedaría nomás ya lo del primer parcial, un repaso para el final, ¿no? Entonces, quizás para ustedes es más cómodo darlo casi inmediatamente el final, pero yo lo dejo a criterio de ustedes. ¿Por qué? Porque van a hacer exámenes programados, ¿no ve? Entonces, el 22 está para nuestra asignatura, para el segundo parcial. Entonces, el final lo podríamos dar a los 2 días, cuando está fresco todo, digamos, no se van a olvidar. Puede ser, ¿ya? Y ustedes me dicen y nos organizamos, porque el 22 es, ¿qué día toca? 22. Día viernes. ¿Verdad? El 22 toca viernes. Podríamos darlo el lunes 25 de julio. ¿Qué tienen el 25 de julio? Nada. Nada, doctora. No hay nada. Podría ser. La otra es que lo demos el próximo viernes 29. Si el 22 es el segundo parcial, el próximo viernes es 29, que podría ser el final. Doctora, en el tercer parcial ya sería el final, va a entrar No todo. hay tercer parcial, es final. Solamente sí, 2 parciales. Sí, 2 parciales solamente tenemos en metodología. ¿Por qué? Porque es semestral. Metodología y estadística. Ya. ¿Ya? Entonces, o sea, sería el 22, damos el segundo parcial, y el 29... El final. El final. Ya. ¿Están de acuerdo? Todos los temas, doctora. Ya sería todos los temas, ¿no? El final es todo, pues, hijita. Todo. Bueno, a mi opinión sería bueno el día siguiente, para que ya, como ya habíamos estudiado el tema del segundo parcial, para el tercero solo sería lo último, o para el final. El 29, doctora. Está bien, 29. Sí, 29 que sea. En su horario de clase sería... ¿Y el proyecto cuándo vamos a presentar? El proyecto, hasta el 22, el proyecto ya, inclusive los que hayan terminado, podríamos comenzar el 15,
que es viernes 15. La de la defensa del proyecto podríamos comenzar el 15. Para los que ya tengan casi listo su documento. Y la otra es que el 29 damos el examen y seguimos con las exposiciones. Sí, está bien así. Está bien así. Liz. Quizás va a ser un poco, tal vez muy corto el 15, ¿ya? El 22 inclusive, el 22 termina el examen y podemos comenzar con las exposiciones, el 22. ¿Ya? De lo contrario sería el 29. El 29 damos el examen que va a durar 10 minutos y seguimos con las exposiciones. ¿Está bien? Doctora, ¿y las exposiciones van a ser por orden o por los que ya tengan listo su proyecto? Sorteo, mamita. Para que ninguno se queje, vamos a sortear las exposiciones. Vamos a sortear dependiendo de la presentación de su trabajo. Por ejemplo, aquí ya tienen grupos ustedes. Hasta si comenzamos el 29 las exposiciones, el 22 las exposiciones, el 15 de julio tenemos que sortear. El 15 de julio sorteamos. El 22 de julio ustedes me tienen que presentar ya su documento terminado. Documento terminado. ¿Ya? El 29 comenzamos las exposiciones. Si nos da el 22, comenzamos con exposición. ¿Listo? Ya. Ya, entonces vamos a anotar el 8. El 8 tenemos elecciones, ¿no ves? Elecciones y el avance de la última unidad. Entonces pasamos clase. Avance, tema 10. Que es cortito. El 15 de julio tenemos el sorteo de proyecto. El 22 tenemos 22 segundo parcial. Segundo parcial. E inicio de exposiciones. El 29 de julio tenemos examen final. Final y continúan las exposiciones. Continúan las exposiciones. ¿Ya? Avance. Tema 9. Bien. Anoten. Hoy avanzamos diseño metodológico. El 8 son las elecciones de los delegados facultativos y ICU. Y terminamos el avance del tema 10. El 15 sorteamos los proyectos. Todos los proyectos, todos los grupos tienen que pasarme ya en limpio ¿cómo se llaman? Los nombres de su trabajo y sus componentes, ¿ya? Para hacer el sorteo. El 15 vamos a hacer el sorteo. El 22 vamos a dar el segundo parcial y comenzamos con las exposiciones. El 29 damos el examen final y continuamos con las exposiciones. ¿Está claro? ¿Están anotando? Sí, doctora. Bien. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Pregúntenme. ¿Qué dijo que iba a revisar el lunes y miércoles después de las 3? ¿Será que lo puede volver a repetir sobre la investigación?
Ya. El lunes después de las 3 y el miércoles después de las 3 no tengo clase con ningún grupo. Entonces yo puedo ayudarles a ustedes a revisar su trabajo, su proyecto de investigación, los que quieran, no es obligatorio. Los que deseen que revisemos su trabajo para ver cómo les está yendo, si están bien, todo eso lo podemos hacer el lunes después de las 3 de la tarde o miércoles después de las 3 de la tarde. Son los 2 días que no tengo clase y puedo atenderlos a ustedes. ¿Ya? Sí, pero dijo que era objetivo, pero ¿Qué? dijo que era objetivo y dio otros nombrecitos que no lo anoté, se me pasó. Todo lo importante del proyecto, pues, hijita. Yo les he dicho que tienen que traerme impreso todo lo que vamos a revisar. Eso no significa que me impriman todo el documento, porque ayer, por ejemplo, el miércoles estuve revisando con algunos grupos y me dicen, no lo hemos impreso, dicen, porque es harto. Entonces yo no necesito carátula, no necesito introducción, todo eso. ¿Por qué? Porque eso es relativo, chicos. A mí lo que me interesa es la parte medular del proyecto, a partir del problema, la justificación, los objetivos, hipótesis. Eso es lo que me interesa, que tenga coherencia su trabajo. Lo demás se rellena, ¿no ve? Entonces, eso es lo que ustedes van a imprimir para que podamos revisar en el papel, no en la computadora, porque es muy complicado. Ahí no podés corregir porque cómo vas a borrar algunas cosas, vas a sacar, es pérdida de tiempo. Entonces, ustedes me van a traer impreso y ahí vamos a ir corrigiendo, ustedes escuchando para que ustedes puedan hacer ya las modificaciones que tengan que hacer y ya trabajen con su grupo. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí, doctora, ¿Sí? Gracias. Ya. Listo. Una Entonces, pregunta, licenciada. ¿El segundo parcial es a partir de este tema? el primer parcial dimos hasta justificación, ¿cierto? Sería marco teórico este tema y el que vamos a avanzar en la otra Sí, clase. hasta el final, hasta el tema 10. Ya, licenciada, gracias. ¿Ya? Listo. Ya, entonces vamos a avanzar un poco ahora para que podamos un poco nivelarnos con el otro grupo. Entonces, por favor, chicos, ya no se retrasen con los tiempos, ¿ya? Los tiempos ya están cabalitos para que podamos terminar. Dios mediante, terminamos las exposiciones dependiendo cuántos alumnos son. De pronto hasta el viernes 5 de agosto tendríamos que estar terminando con las exposiciones, ¿ya? ¿Listo? Bien, ahora, dentro de lo que es el diseño metodológico, hablábamos de que pues, esta parte del proyecto de investigación, el diseño metodológico, es una de las partes importantes dentro de lo que es el proyecto de investigación. Para ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta parte es la parte de ejecución. Recuerdan que una investigación tiene 3 partes, ¿no ve? La parte de la planificación, la parte de la ejecución y el informe final. Dentro de lo que es la planificación, nosotros tenemos que diseñar el proyecto, tenemos que diseñar todo lo que es la proyección que estamos haciendo para desarrollar en la segunda parte que se llama ejecución. La parte de la ejecución no lo vamos a realizar porque ya no nos da el tiempo. Los que quieran ejecutar su proyecto de investigación que va a ser aprobado cuando ustedes lo defiendan, cuando ustedes lo expongan su trabajo, lo pueden hacer en la segunda parte cuando ustedes estén llevando estadísticas, ¿no ve? En ese tiempo, paralelamente, pueden ejecutarlo el trabajo y presentarlo ya a fines de noviembre, cuando estemos terminando la gestión. Entonces, terminando la gestión, ese puntaje que ustedes puedan obtener por realizar el trabajo es un plus que yo le doy al estudiante, al grupo, si lo termina su trabajo, fuera de su nota, ¿no? Entonces, si ellos tienen, por decirle, una nota de 50, que hayan tenido una nota final y ustedes hayan ejecutado el trabajo, eso suma, ¿ya? Es
Eso no es obligatorio, es para los que quieran concluir con la segunda y tercera parte del trabajo. Sin embargo, ustedes lo que van a hacer es defender su proyecto. Hasta ahí llega nuestro avance de la asignatura de metodología. Defienden su proyecto, lo aprueban su proyecto y ahí concluye. ¿Listo? Entonces, en esta parte del diseño metodológico es lo que ustedes van a soñar para realizar en la segunda parte, ¿ya? Es cómo lo voy a hacer mi trabajo, cómo voy a desarrollar el trabajo de investigación, voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, qué es lo que voy a hacer, qué formas de investigación voy a ejecutar en esta parte. Entonces, el diseño metodológico prácticamente es la última parte del proceso de investigación. Se denomina también diseño de la investigación o estrategia, o es la demostración práctica o empírica de las variables. Espérenme un minutito. El diseño metodológico lo vamos a trabajar, lo vamos a desarrollar de acuerdo al problema que hemos definido para la investigación, ¿no? O qué hipótesis hemos planteado también para poderla estudiar, ¿no? Entonces, el tipo de estudio de acuerdo a la investigación también lo vamos a ver reflejado en esta parte importante del diseño metodológico, ¿no? Aquí el investigador o el equipo de trabajo que está trabajando en su proyecto tiene que cumplir con el objetivo y o los objetivos específicos que se han planteado, ¿no es cierto? Ustedes, a partir del problema, ustedes han definido un objetivo general, han definido objetivos específicos, han definido una hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para cumplir con ese objetivo general y, lógicamente, el desarrollo de actividades de los objetivos específicos? En general, podemos afirmar, dice que el diseño metodológico es la descripción de cómo voy a ejecutar mi trabajo de investigación, ¿ya? Lógicamente que cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, tenemos que buscar que esa investigación sea válida, sea confiable, ¿no? No puedo decir que voy a hacer una investigación con datos ficticios. Tienen que ser datos concretos, datos válidos, datos verdaderos, que me van a dar resultados también verdaderos y confiables, ¿no es cierto? Entonces, la información que ustedes van a generar producto de la investigación tiene que darle este tipo de información. Los datos falsos no llevan a nada, chicos, y eso se cae rapidito, ¿no? Entonces, así les cueste realizar su proyecto de investigación, háganlo con muchas ganas, porque ustedes van a aprender a hacer un proyecto, ¿ya? No se confíen, no copien de otro lado como hacen algunos estudiantes, algunos grupos. Han visto un trabajo y le cambian los nombres, le ponen, no aprenden nada con eso. ¿Quién es el perjudicado? Son ustedes, porque el día de mañana no van a saber hacer un proyecto de investigación. Entonces, así les cueste, háganlo. Háganlo así un proyecto pequeño. No hagan un proyecto grande. Por ejemplo, el miércoles me decían unos jóvenes que vinieron, estamos haciendo sobre las falencias que tienen las farmacias unipersonales. Listen, y yo le digo, ¿cuál es la población de ustedes? ¿No? Y me dicen, es todas las farmacias de Santa Cruz. Ay, caramba, le dije. ¿Y van a poder hacer todo eso? Le digo. Si es de todas las farmacias unipersonales de Santa Cruz, es grande su población. Entonces, ¿por qué no delimitan su trabajo? Entonces, ¿por qué no hacen, si van a hacer sobre eso, podrían hacer las farmacias unipersonales del Plan 3000, de la doble vía La Guardia, de la parte norte, ¿no? Entonces, delimiten su trabajo.
No hagan un trabajo demasiado amplio porque no les va a alcanzar siquiera el tiempo para poder desarrollar ese trabajo en el supuesto caso de que lo vayan a ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, hagan un trabajo aunque sea pequeño, pero háganlo ustedes. Pongan las ganas, pongan el esfuerzo, pongan la voluntad de hacer un trabajo bien. La confiabilidad refiere a la consistencia, a la coherencia, a la estabilidad de la información que ustedes van a recolectar, ¿no es cierto? Y que van a investigar también. Los datos deben ser los mismos, dice, en diferentes momentos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la población que han escogido va a ser la misma. Si yo escojo una población del plan y otra población de la villa, no van a ser coincidentes los datos porque una población es diferente a la otra. Entonces, la información tiene que ser la misma porque yo estoy haciendo un estudio sobre esa población para no cambiar. Entonces, ellos me decían, por ejemplo, hemos entrevistado a algunos dueños de farmacias de acuerdo a una marcha que hicimos. ¿Y dónde los van a encontrar ahora esos farmacéuticos? ¿Tienen los datos? ¿Tienen la información? Tendrían que buscarla, ¿no es cierto? Entonces es mejor hacer un trabajo pequeño, pero que sea coherente, que sea válida la información. La validez refiere al grado en que se logra medir lo que se pretende probar, ¿no es cierto? Si yo tengo una hipótesis, yo voy a decir, las farmacias unipersonales del Plan 3000 son malas, no tienen todo, no cumplen los requisitos, puedo decir, ¿no es cierto? Pero sé dónde están. No es lo mismo decir, las farmacias de Bolivia o las farmacias unipersonales de Bolivia o de Santa Cruz son malas porque no cumplen los requisitos. Imagínense lo que tienen que trabajar, es harto, ¿no es cierto? Entonces, hagan un trabajo pequeño, pero bien, ¿listo? A eso refiere la confiabilidad y validez de la información. ¿Qué objetivos vamos a encontrar dentro de lo que es el diseño metodológico? Primero, tenemos que conceptualizar los componentes del diseño, determinar qué criterios vamos a seleccionar, el tipo de diseño al problema que hemos planteado y el tipo de investigación. Vamos a describir los diferentes tipos de muestreo, cómo vamos a hacer nuestro muestreo. Vamos a diferenciar las unidades de estudio u observación y las unidades muestrales, ¿no es cierto? Analizar los procesos de recolección de datos, cómo lo vamos a hacer, la medición, las estrategias, cómo vamos a trabajar. Estamos soñando, estamos pensando cómo vamos a hacer el trabajo, ¿no? Ayer me decían también, dicen, pero es que ya nosotros hicimos las encuestas. O sea, las encuestas, unas encuestas hechas así a lo rápido, no te va a conllevar confiabilidad, no te va a llevar una veracidad de la información, porque cuando usted hace una encuesta, lo tiene que hacer cumpliendo todos los requisitos, todo lo que debe contener el formulario, ¿no es cierto? Analizar los resultados de la investigación con los objetivos y las variables para elaborar las conclusiones, ¿no es cierto? Toda esa información tiene que ser muy bien estudiada, chicos, bien hecha, ¿no? Y, bueno, diseñar la propuesta para ver cómo es lo que hemos concluido con nuestro trabajo, ¿no? De investigación. ¿Qué elementos debo tomar en cuenta dentro del diseño metodológico? 1, el tipo de investigación, el área de estudio, la operacionalización de las variables, el universo, la muestra, los métodos que voy a utilizar, qué técnicos, qué instrumentos de recolección de datos voy a necesitar, los procedimientos para recolectar la información, si lo voy a hacer, de qué manera, el plan de tabulación y el análisis de la información, ¿no? Entonces, estos 7 componentes sí o sí tienen que estar dentro del diseño metodológico. Repito, tipo de investigación, área de estudio, la operacionalización de las variables, el universo, la muestra, los métodos, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los procedimientos para la recolección de la información, el plan y la tabulación y el análisis de los resultados que me va a arrojar las encuestas, las entrevistas que yo haya podido realizar. ¿Listo? Dentro de lo que es el tipo de investigación, aquí tenemos que ir ya diferenciando, ¿no? La investigación, dice, se puede clasificar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, según el análisis de las variables, según su aplicabilidad, de acuerdo a la época en que se obtiene la información, de acuerdo a la evolución del fenómeno que estamos observando o que estamos estudiando.
¿Listo? Entonces, el tipo de investigación, según el análisis de las variables, de acuerdo a su aplicabilidad, de acuerdo al tiempo, a la época de la información, de acuerdo con la evolución del fenómeno observado. ¿Listo? Según el análisis de las variables, los estudios pueden ser descriptivos, son la base y el punto inicial de otro tipo de investigaciones, de otro tipo de estudios, ¿no es cierto? Aquí encontramos el cómo es y cómo está la situación de las variables con una población. Esta investigación se puede resumir de la siguiente manera. ¿Qué se investigará? Cuando hablamos de este tipo de estudios descriptivos, prácticamente no se formulan hipótesis. ¿Por qué? Porque simplemente describe una situación. Por eso se llaman estudios descriptivos, ¿no? Entonces, ¿qué investigamos? ¿Cuáles son las características de la población, la magnitud del problema, la prevalencia, la incidencia, la proporción, factores asociados al problema, ¿no es cierto? Condiciones de salud. Entonces, este tipo de estudio descriptivo nos sirve para hacer otros estudios más profundos, más complejos, donde utilicemos un poco más la estadística, por ejemplo, ¿no? Pero nos sirve de base. Son estudios donde hacemos una descripción de los hechos, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer trabajos de investigación descriptivos? Sí podemos hacer. ¿Podemos medir hipótesis? Rara vez. ¿Por qué? Porque no se miden hipótesis. Para medir hipótesis necesitamos datos concretos, ¿no es cierto? Por ejemplo, datos estadísticos. Podemos utilizar los datos cuantitativos. En estos estudios descriptivos utilizamos los cualitativos, ¿no es cierto? Para ver la calidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los estudios que podemos hacer de acuerdo al análisis de las variables. ¿Listo? ¿Cuáles son las características en este tipo de investigación? Es un primer nivel de investigación, dice, presentan hechos o fenómenos, pero no los explica. El diseño no explica ninguna hipótesis. ¿Por qué? Porque no lo puede medir acá. Son cualitativas las informaciones que nosotros vamos a manejar, ¿no es cierto? Entonces, las hipótesis son implícitas, ¿no? El estudio puede ser transversal, puede ser longitudinal, prospectiva y retrospectiva, ¿no? ¿Qué resultados esperamos obtener de este tipo de investigación? Caracterizamos el problema, provee una información para conseguir datos iniciales para otra investigación, sugiere asociación de otras variables, podemos encontrar, de ahí pueden salir otras variables, es el punto de partida para otras investigaciones, ¿no? Entonces, los estudios descriptivos generalmente es lo que nos sirve para hacer otras investigaciones más profundas, ¿ya? ¿Cuáles son sus limitantes de este tipo de estudio? Busca describir los fenómenos o las situaciones, ¿no es cierto? No va más allá, digamos. No tiene alcance para comprobar relaciones explicativas entre variables. No permite hacer predicciones porque simplemente te está haciendo una descripción. Te está describiendo una situación, ¿no? Entonces, por eso es que quizás no podemos medir o no podemos comprobar hipótesis en este tipo de investigación. Los estudios analíticos y explicativos, aquí ya hay más profundidad, ya hay más información cuantitativa que te permite ya plantear hipótesis, ¿no? Entonces, aquí busca contestar por qué sucede un determinado fenómeno, dice. ¿Cuál es la causa o factor de riesgo asociado? En general, dice, estos estudios buscan la asociación entre variables. Se pueden clasificar de efecto a causa. Se parte de dos o más grupos de unidades que presentan una característica considerando el efecto y por lo tanto se retrocede al pasado para ver cuáles grupos estuvieron expuestos al factor denominado como causa, ¿no es cierto? Entonces, y de causa-efecto al revés. Aquí se investiga, dice, dos o más grupos de unidades y se someten al efecto de un factor conocido como causa y se siguen en el tiempo para estudiar también y en qué proporción está la investigación, cómo se realiza.
¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos hablando de estudios analíticos y explicativos, estamos ya hablando un poco más profundamente de lo que es ya los estudios donde tengamos que medir algunas hipótesis. Podemos considerar de efecto a causa y de causa a efecto. ¿Listo? ¿Qué características tiene este estudio? Por ejemplo, dice, estudiamos factores determinados con un determinado fenómeno y su relación entre variables. La causa o factor de riesgo, factores de riesgo o aspectos que tienen más influencia en el fenómeno que estamos estudiando. ¿Cuáles son sus características? Es un nivel más avanzado que el descriptivo, ¿no es cierto? Entonces aquí ya se plantean hipótesis para la verificación de las relaciones de explicación, por eso dice explicativa, ¿no? Experimentación. Estudia el problema partiendo del fenómeno causa o efecto o viceversa, ¿no? Requiere la agrupación de la muestra en categoría de análisis. No hace manipulación alguna, simplemente se estudia en grupos y ya tienes las características porque no se puede falsear la información acá. Se la refleja tal cual es. ¿Listo? ¿Qué resultados se espera obtener de este tipo de estudio? ¿Te valida o te rechaza una hipótesis? Puede ser positiva o negativa. Yo puedo decir, a ver, los estudiantes del grupo BF tienen bajo rendimiento en las clases virtuales. Estoy suponiendo porque yo estoy viendo que no asisten a clase, que ponen su pantalla y se van a cocinar, se van a trabajar, simplemente está la pantalla ahí. Estoy suponiendo, estoy diciendo, los estudiantes del BF son estudiantes que no tienen un bajo rendimiento porque no están en clase, producto de las clases virtuales. Estoy suponiendo, ¿no? Estoy haciendo una hipótesis. Ahora, seguramente eso lo tengo que comprobar, ¿no es cierto? Si es correcto eso, si es verdad que el estudiante estuvo pasando realmente clases, tengo que sacar su histórico, de repente no es flojo, de repente nomás es que se distrajo, de repente estaba enfermo, de repente el nivel de vida, el nivel económico, pueden haber muchos factores que alteren, ¿no? Entonces, los resultados ya me van a permitir validar una hipótesis. De repente no es que ellos sean flojos, sino que no pudieron pasar clases por diferentes otros motivos, ¿no es cierto? O de pronto ellos no están mal, están bien, entonces puede ser positiva o puede ser negativa esa hipótesis. ¿Cuál es la limitante de este tipo de estudio? La asociación causa-efecto, dice, no se pueden establecer tan claramente como en los diseños experimentales, ¿no es cierto? Las variables se estudian según cómo se presentan en forma natural, ¿no es cierto? Entonces, las variables se van a presentar en la medida que yo voy desarrollando, en la medida que voy haciendo la parte ya de comprobación, ¿no? Entonces, si voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, voy a hacer alguna pruebita, en la manera que yo desarrolle esa comprobación. Los estudios experimentales, aquí tenemos un poco más profundo ya, mucho más que el anterior, se caracterizan por la introducción y manipulación, dice, del factor causal o de riesgo para la determinación de su posterior efecto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de acuerdo a sus aplicabilidades. Puede ser básica, cuando no hay interés en su aplicación práctica inmediata, y la aplicada, cuando ya hay una necesidad de hacer. Se basa en la investigación básica, en el experimento, en la práctica. Se busca la aplicación práctica inmediata, se plantea en base a un problema concreto. Entonces, aquí ya estamos hablando de la parte experimental, de las pruebas que nosotros vamos a realizar, que lógicamente nos va a dar datos más exactos, nos va a dar datos más concretos de la investigación. ¿Por qué? Porque es producto de la experimentación. De acuerdo con la época en que se obtiene la información, puede ser retrospectiva o puede ser prospectiva. Retrospectiva cuando nos vamos hacia atrás, hacia el pasado. La prospectiva es cuando nos vamos hacia adelante, ¿no es cierto? Cuando la información será obtenida de acuerdo a lo que voy a estudiar y que va a servir para el futuro también, ¿no es cierto? Entonces, esa información es la que podemos hacer
dependiendo de la época en la que necesitemos la información. Retrospectiva, si vamos hacia atrás buscando antecedentes. Prospectiva, si la información será obtenida en el futuro de estudios también que pueden realizarse, ¿ya? De acuerdo con la evolución del fenómeno observado, puede ser transversal o longitudinal. Transversal, ¿cuándo? Cuando la variable dice se mide una sola vez, ¿no? Por cada unidad de observación, sin determinar la evolución de las mismas. Y longitudinal, cuando tenemos la posibilidad de medirla varias veces. Por ejemplo, voy a sacar pruebas de un diabético hoy día y dentro de un mes voy a volver a sacar. Entonces voy a hacer varias medidas. Voy a medir varias veces las variables. En la transversal, solo una sola vez, ¿no? Entonces, eso también es bueno que lo vayan aprendiendo. El área de estudio, chicos, es algo importante en la decisión de un trabajo de investigación. Siempre nos olvidamos del área de estudio. Decimos, voy a hacer un trabajo sobre la diabetes. Pucha, la diabetes es grande, es amplio. Entonces, ¿cómo voy a delimitar mi área de estudio? Porque se debe incluir, dice, estas características. El lugar donde se va a realizar el estudio, el país, zona geográfica, zona urbana, zona rural, la ubicación, la delimitación geográfica es importante. El tamaño de la población, el tamaño de la institución donde vas a desarrollar el trabajo, un centro de salud, un hospital, un hotel, en fin, instituciones, una escuela, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el área de estudio sí o sí lo tienen que delimitar en su trabajo de investigación. No puedo hacer un trabajo que no tenga dónde, que no tenga población, que no tenga el tamaño de la población, ¿no es cierto? El lugar donde voy a hacer, vuelvo a decir, es el error común que cometemos cuando hacemos un trabajo de investigación. Nos olvidamos, pensamos que vamos a hacer un trabajo enorme y nos olvidamos del área de estudio. Importante, chicos, no se olviden, ¿ya? La descripción del área de estudio, dice, debe contener todos estos aspectos que la van a diferenciar de otras áreas, ¿no es cierto? Pueden haber 2 trabajos de diabetes, por ejemplo, pero voy a hacer la diabetes en adultos mayores del Asilo de Ancianos Santa Cruz. Voy a hacer la prevalencia de la diabetes en niños del oncológico. Los datos son diferentes. Es otro estudio, pero es sí sobre la diabetes. Entonces yo estoy seleccionando mi área de estudio. Voy a saber dónde voy a hacer mi trabajo. ¿Listo? Entonces no hay problema si hacen ese tipo de estudios, por ejemplo, son válidos para mí, pero tiene que ser diferente la población, diferente dónde es lo que van a realizar el estudio. Las variables es otro punto que también muchas veces nos cuesta encontrar esas variables para poderlas estudiar. Las variables son características que hacen diferente el estudio, ¿no? Se identifican desde el momento que usted define el problema, de acuerdo a la investigación que va a realizar. Y esas variables se van descomponiendo dependiendo del problema y lo que voy a estudiar, ¿no es cierto? Entonces, se descompone a partir del objetivo y los objetivos específicos que voy a marcar claramente en mi investigación. El proceso de llevar a cabo una variable desde su nivel inicial a un plano más concreto, más complejo, el proceso de descomposición de las variables se llama operacionalización de las variables. Esta función, ¿qué tiene? Que de pronto tengo una variable, que pueden ser los años de estudio, se puede descomponer en hombres y mujeres, no solamente años de estudio, sino puedo decir de 10 a 15, de 15 a 20, entonces se van descomponiendo esas variables, ¿no? Entonces, en la medida que yo voy estudiando, una variable se puede ir descomponiendo y puede tener otras variables,
¿no? Entonces, ese proceso de descomposición de las variables se llama la operacionalización de las variables. ¿Qué son las variables? Son características propias del problema que yo voy a definir o que voy a estudiar. ¿Listo? El proceso de operacionalización se logra a través de un proceso de transformación de la variable o de descomposición, como les dije hace un ratito, ¿no? Y lógicamente que sean medibles también, ¿no? Medibles en la medida que yo voy a exigir o que el estudio me exige otros datos, ¿no? Para lograrlo, dicen, las variables se descomponen en otras más específicas llamadas dimensiones, ¿no? Y a su vez estas dimensiones se traducen en indicadores para permitir su observación directa. Entonces, las variables se van descomponiendo. Esa descomposición se llaman dimensiones e indicadores, que es otra descomposición también de la variable, ¿no? Existen variables, como el caso de la edad, por ejemplo, dice que puede ser operacionalizado mediante un solo indicador, que serían los años cumplidos. Entonces, en este caso, se tienen los años de escolaridad, número de hijos. En cambio, hay otras variables que necesitan también operacionalizarse a través de un conjunto de indicadores, como es el caso de marginalidad, accesibilidad, pobreza, que esos ya serían los indicadores, ¿no? Entonces, esa variable se ha ido descomponiendo en dimensiones y en indicadores, ¿ya? Universo y muestra. Dentro de esto, el universo, también nos olvidamos de la población. Queremos estudiar a toda la universidad. Vamos a ver el rendimiento de los estudiantes de la Gabriel, 100,000 estudiantes. Van a terminar de hacer ese estudio de los 100,000 estudiantes. Está grave, ¿no es cierto? Entonces, la población es el 100% de un estudio. Es el conjunto de individuos, objetos, instituciones, cosas que deseo estudiar en una investigación. Es la totalidad de la población la que me permite trabajar o estudiar, ¿no es cierto? Y la muestra es una parte que yo saco de esa población y que me va a permitir tener o obtener datos importantes también, y puedo trabajar con muestras, con datos, con partes representativas de la población, porque no se puede hacer en un 100%. Si la población es pequeña, sí lo puedes hacer, pero si la población es demasiado grande. Por ejemplo, en el censo, imagínense la cantidad de información que vamos a necesitar para hacer un censo, ¿no es cierto? Entonces, el censo es un trabajo que ahorita ya están comenzando a trabajar con el censo. Sin duda que va a ser histórico, digamos, el realizar el censo, porque hay quienes no quieren darle a Santa Cruz lo que necesita, lo que debe, lo que le corresponde, porque es la población, es el departamento más grande de Santa Cruz, con más población, no le quieren dar lo que le corresponde. Por eso es que hay tanto hermetismo, tanto rechazo a hacer el censo, porque Santa Cruz se lo merece, porque tiene esa población y tiene que recibir lo que le corresponde por ley, por derecho, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que se niegan. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizás porque no somos del agrado de las autoridades del gobierno, ¿no? Entonces, pero nos corresponde. El censo es un derecho que nosotros tenemos y que debemos pelear hasta lo último para que se nos asignen todo lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Entonces, la población es el 100% del estudio. La muestra es una parte representativa, es un subconjunto de esa población que va a ser estudiada también, ¿no? La unidad de análisis u observación. Esto es un elemento básico en el cual el investigador estudia el comportamiento de la variable. Es decir, la unidad es en la que registramos la variable que vamos a investigar. Esta unidad, dice, puede ser persona o puede ser un grupo de personas. La unidad de muestreo es el elemento que vamos a utilizar para la muestra. El muestreo muchas veces, dice, no es posible hacerlo con toda la población. Entonces lo vamos a hacer con una parte representativa. ¿Cuál es la ventaja del muestreo? Es que de igual manera
vamos a tomar parámetros importantes de una parte representativa y que lo vamos a hacer en menor tiempo, porque es solamente una parte, ¿no es cierto? Es menos plata, podemos profundizar el estudio también. ¿Por qué? Porque vamos a poder tomar partes de la población que nos va a dar datos más o menos iguales, digamos, o datos coherentes dentro de lo que es la toma del muestreo, ¿no? Entonces, es importante el muestreo cuando la población es muy grande, ¿no? Los tipos de muestreo pueden ser probabilísticos, pueden ser también no probabilísticos. Probabilístico cuando hablamos de elementos donde la población tiene la misma probabilidad a ser seleccionada. Esta puede ser aleatoria, simple, puede ser sistemático, estratificado, por conglomerado. El no probabilístico, este muestreo no es aleatorio, por lo que se desconoce la probabilidad de la selección y puede ser por conveniencia o por cuotas, ¿no? El aleatorio simple, dice, es el que más usamos, es el más fácil de hacer. Puede seguir dos sistemas, por sorteo o rifa, colocando fichas o tarjetas que representan cada uno de los individuos, dice, de la población, o extrayendo una muestra al azar, ¿no? Entonces, y por el uso de la tabla también aleatorio, que es rápido y práctico. Aquí se escogen unidades muestrales según la secuencia que vamos a necesitar, ¿no es cierto? El muestreo sistemático se basa en la determinación de un número de selección escogida, ¿no es cierto? Que sirve de selección de la muestra. Cuando la población está enumerada, este número se calcula también, que esto lo van a ver más claramente en la estadística, cuando ustedes lleven todo este tipo de muestreo sistemático y la parte estadística de la suma, de cómo ustedes van a desarrollar, quiénes por quiénes te va a dar un resultado, ¿no es cierto? En el muestreo estratificado, aquí dice los muestreos, dice, la población se divide en estratos que se consideran pueden afectar a los resultados. Por ejemplo, dice, si estudiamos la capacidad respiratoria, podemos tener como estratos fumadores y no fumadores, o bien no, hombres y mujeres. El muestreo, dice, es proporcional y no proporcional también, ¿no? El muestreo por conglomerado se usa cuando no se dispone de una lista detallada y enumerada de los elementos de la población. Aquí seleccionamos un grupo de unidades que se conocen como conglomerados y pueden ser escuelas, fábricas, barrios, ¿no? Dependiendo cómo queremos hacer el estudio o dónde vamos a hacer el estudio. El muestreo no probabilístico. Este muestreo, dice, no es aleatorio, por lo que se desconoce la probabilidad de selección. Entonces, aquí podemos señalar de dos formas, por conveniencia o por cuota. Por conveniencia, cuando el investigador selecciona la muestra, siguiendo algunos criterios que puede ser intencional o deliberado. O sea, el investigador decide qué criterios va a utilizar en su encuesta, o accidental o por comodidad, o sea que se toman unidades disponibles de un momento dado, ¿no? Es una reunión, una visita, o sea, se hace una entrevista de acuerdo a la necesidad del estudio, ¿no? Las cuotas, por cuotas, el investigador selecciona la muestra considerando los fenómenos y las variables que va a estudiar. Puede ser el sexo, la religión, la raza, el área de trabajo. No se recomienda utilizar el muestreo no probabilístico en estudios cuantitativos. ¿Debido a qué? A que aquí hay que medir, ¿no es cierto? Entonces, el muestreo no probabilístico generalmente no te da esos datos exactos. En el cuantitativo te exige número, ¿no es cierto? Por eso es que no se recomienda. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra tiene que ver con dos aspectos importantes. La platita, cuánto hay de plata, y los requerimientos que se necesitan del plan de análisis, ¿no? Los recursos económicos, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso, usted va a manejar la información. Si hay los recursos para poder hacer un trabajo más profundo, donde se va a necesitar más dinero, entonces también tiene que ver con la investigación, ¿no? Se debería tomar la mayor muestra posible, dice. Generalmente cuando hacemos un muestreo y tomamos como referencia alguna información,
generalmente tendríamos que tomar un poco más del 50%, ¿no? Así para que podamos tener información más confiable, más segura, ¿no es cierto? Pero, vuelvo a decir, también depende de la plata que uno tenga, ¿no es cierto? Los requerimientos del plan de análisis, de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos en nuestra exigencia de nuestro proyecto, de nuestra investigación, también nos va a exigir qué cosa es lo que tenemos que realizar. Entonces, el tamaño de la muestra también es importante, partiendo de esos dos criterios, si hay los recursos y la necesidad del plan de análisis, qué es lo que voy a realizar, ¿no es cierto? ¿Qué métodos vamos a utilizar dentro de lo que es las técnicas e instrumentos de recolección de datos? Tenemos dos fuentes importantes, la fuente primaria y la fuente secundaria. ¿Cuáles son las primarias? Aquellas que lo obtenemos mediante el contacto directo con el sujeto de estudio. Y la secundaria lo hacemos a través de la documentación, a través de la información que vamos a obtener de los libros, de la bibliografía, del mismo investigador, e inclusive de profesionales que nos pueden ayudar. Aquí podemos encontrar de las historias clínicas, expedientes, en fin, es documentación, la parte secundaria. Y la parte primaria es la relación directa, lo obtengo de la entrevista con el sujeto que voy a estudiar, ¿ya? La observación es uno de los aspectos importantes dentro de lo que es también la investigación. La observación es el registro visual, la observación, el mirar, ¿no es cierto? Cómo está ocurriendo una determinada situación, clasificando y consignando los acontecimientos de acuerdo al esquema que yo he planificado, ¿no es cierto? La observación puede usarse en cualquier tipo de investigación. Tiene la ventaja de no depender de terceros o de registros que distorsionan la información, ¿no es cierto? Entonces, la observación es un aspecto importante dentro de lo que es la verificación de la información. Los tipos de observación, tenemos la participante y la no participante. Implica que el investigador se involucre directamente con el problema, ¿no? Esa es la observación participante. Y la no participante, el investigador no tiene nada que ver con el sujeto investigado. Simplemente él tiene que documentar la información desde afuera de la situación, ¿no es cierto? No relacionándose con el sujeto de estudio, ¿no? Las formas de observación, tenemos la simple, que no es regulada o no es controlada, dice, se usa para estudios exploratorios o superficiales. La sistemática, regulada y controlada, aquí te exige mucho más cuando se tiene un instrumento estructurado para medir en forma uniforme ya todas las variables, ¿no? Es necesario en estos estudios, dice, se requiere probar hipótesis porque la información es más concreta, es más exacta, ¿no? La encuesta, uno de los medios probatorios que nos permite realizar y que la gran mayoría lo utilizamos, ¿no? Este medio lo hacemos mediante, obtenemos la información sobre los sujetos que vamos a estudiar de información que ellos mismos nos dan, que nos proporcionan ellos mismos, ¿no? La información, dice, puede ser verbal a través de una entrevista o puede ser por escrita también a través de un cuestionario, ¿no? La entrevista es la comunicación directa, frente a frente, interpersonal con el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener una respuesta a nuestras preguntas que nosotros vamos a plantear en la encuesta, ¿no es cierto? La entrevista puede ser estructurada y puede ser no estructurada. Estructurada cuando está muy bien organizada y no te da opción a otra respuesta, ¿no? Entonces, a la pregunta, la respuesta son preguntas rígidas, no hay cambios acá. La no estructurada es más flexible. Aquí, inclusive, yo puedo aumentar otras preguntas, puedo salirme inclusive de la estructura de las preguntas y hacer otras preguntas adicionales que tengan que ver con el tema también, ¿no? Entonces, en la estructurada no hay cambio, es sí o sí lo que está. Y en la no estructurada sí pueden haber algunos cambios dentro de lo que es las preguntas. El cuestionario también es un método que también lo utilizamos bastante para obtener información
o obtener la respuesta de un tema de estudio que el investigado llena por sí mismo, ¿no? Puede aplicarse a grupos, a personas, a individuos en presencia del investigador, o podemos hacerlo también vía electrónica, por correo, mandar directamente para que puedan responder al cuestionario. El formulario de recolección de datos. Este es un formulario que tenemos que saberlo elaborar. Para ello necesitamos algunos requisitos importantes. Por ejemplo, dice, debe contener título, instrucciones, identificación del formulario y del encuestado, el cuerpo central, las preguntas, ¿no es cierto? Y áreas específicas, observaciones y la identificación del investigador. Entonces, eso está también dentro de lo que es el cuestionario, o sea, el formulario. No puedo elaborar un formulario sin que contenga estos datos importantes que hacen que el formulario tenga todos los requisitos exigibles para que después no tenga problemas ya cuando estoy haciendo la validación de las respuestas, ¿no? Entonces, es importante que el formulario contenga título, instrucciones, identificación del formulario y del encuestado, el cuerpo central, las preguntas, el área específica, la identificación del investigador, ¿no es cierto? Es importante. Las preguntas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas también. Las cerradas, aquí no te da opciones. Es sí o no, ¿no es cierto? Las abiertas, el encuestado tiene más libertad para opinar, ¿no? Y de responder también con sus propias palabras, con su propio criterio, ¿no? Entonces, también es importante dentro de lo que es las preguntas. Tienen que saberlas, hacer las preguntas. Si ustedes quieren datos concretos, es sí o no, ¿no es cierto? Y las abiertas les da la opción a que el encuestado pueda contestar de manera más abierta, ¿no? Las recomendaciones para redactar las preguntas siempre deben ser redactadas en forma clara, precisa, con un lenguaje sencillo para que lo pueda entender el investigado. Si ustedes le preguntan, les hacen preguntas confusas, complejas, no lo van a entender y el encuestado no lo responde directamente porque no le interesa. A lo que le interesa es a nosotros, a los investigadores, que tengamos la información clara, confiable, ¿no es cierto? Entonces nuestras preguntas tienen que ser muy bien elaborada, ¿no? El orden de las preguntas es importante. Se debe ubicar primero las preguntas simples o neutrales y luego ya las más difíciles. O sea, comenzar por lo más sencillo y después ya se van complejizando un poco con las más difíciles. El número de preguntas, no hay límites. Ustedes pueden hacer muchas preguntas dependiendo de la profundidad de su investigación, ¿no es cierto? El formulario debe tener un buen diseño. ¿Para qué? Para que le facilite después a ustedes el poder copiar o vaciar a su base de datos las respuestas de esa encuesta, ¿no es cierto? Entonces, es importante dentro de eso la elaboración de las preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento para recolectar la información? ¿No? Entonces, podemos hacerlo dependiendo de la, ¿cómo se llama? De la complejidad que tengan las preguntas. Ustedes lo van a hacer de muchas formas, el vaciado de su información, ¿no es cierto? Pueden hacerlo, por ejemplo, contando con una base de datos, que la mayoría lo tiene, ¿no? Pero los elementos que debemos tomar en cuenta dentro de esto también es que la recolección de datos te va a englobar varios tiempos. No es fácil hacer el vaciado de la información, cuesta un poco, ¿no? Entonces, es un poco complejo para poder realizar. La autorización, dice, se debe prever si tenemos toda la información, todas las autorizaciones para hacer nuestras encuestas. Por ejemplo, si es una escuela, tengo que tener la autorización del director, del directorio, si es un hospital, del director también para poder ingresar, ¿no es cierto? El tiempo, tengo que establecer mi cronograma de trabajo. Ese cronograma es importante, chicos, porque tengo que respetar ese cronograma, ¿no es cierto? De que va a haber alguna variación, sí va a haber quizás un feriado, una fiesta, cualquier cosa
que no me haya permitido realizar, entonces va a haber una variación, pero yo tengo que dejar un margen también para que pueda ejecutar durante ese tiempo, durante ese cronograma de desarrollo de la investigación. Debo tomar en cuenta los recursos, la plata que voy a gastar, fotocopias, pasajes, viáticos, no sé qué más van a gastar. Si es que hacen en provincia, por ejemplo, un estudio, lo debo contemplar. La capacitación para ir a hacer una encuesta, mínimamente tenemos que tener una charla donde vamos a coincidir todos en decir, a ver, nosotros vamos a hacer este tipo de encuesta, para ello necesitamos esto, y la capacitación que implica que ustedes tienen que interiorizarse de su problema que están estudiando, porque no pueden ir a hacer una encuesta y si no han estudiado nada. Entonces, menos ustedes van a orientar al que van a investigar, ¿no es cierto? La supervisión y coordinación, importante. Eso tienen que coordinar también para poder hacer un buen trabajo. Y generalmente aquí tienen su tutor, tienen su director de proyecto que los va a orientar para que puedan hacer un buen trabajo, ¿no? El plan de tabulación y análisis. Aquí es donde ya es el trabajo de escritorio. Recaudado todas nuestras encuestas, todas nuestras entrevistas, nuestros cuestionarios, ahora sentarse a trabajar. ¿Qué información es la que vamos a obtener o que hemos obtenido producto de nuestras encuestas? Aquí ya se propone, dice, un plan para el procesamiento de la información, ¿no? Y ese análisis, esa información es la que cuesta un poco también. Aquí ya, dependiendo de las respuestas, vamos a comprobar la hipótesis, si es positiva, si es negativa, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el plan de tabulación y análisis es una etapa decisiva dentro de la lectura de la información que ustedes han trabajado durante la ejecución de la encuesta. El plan de tabulación consiste en determinar los resultados de las variables que se presentan y que se relacionan, dice, las variables con las cuales hayan trabajado, ¿no? Aquí ya se hacen los cuadros, las tortas, toda la información, ya ustedes van teniendo un resultado de todo lo que han estudiado. El plan de análisis consiste en determinar el tipo de análisis estadístico que han realizado, la presentación gráfica, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, con el plan de análisis prácticamente ya tenemos casi un 90% de la información de nuestro trabajo de investigación, ya no el proyecto, el trabajo de investigación, porque eso es el producto de lo que ustedes han trabajado en la segunda parte que denominamos la ejecución del trabajo. Hasta aquí es el diseño metodológico, chicos. Ha sido un poquito largo, un poquito cansador, yo lo sé, pero esta es la parte más tediosa, vamos a decir, de un trabajo de investigación. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Me dolió la nuca. Licenciada, buenos días. En la parte última donde habló sobre las tortas y todo eso, sí o sí eso hay que hacer, los gráficos y las variables y todo eso. Claro, cuando ejecuten el trabajo, ustedes van a hacer eso. Ya, vuelvo a decir, ustedes no van a llegar a esa parte. ¿Por qué? Porque lo que van a diseñar ustedes es su proyecto de investigación. ¿Cuándo lo van a hacer este trabajo? Ya, el diseño metodológico, ustedes solamente van a soñar cómo van a hacer. Lo van a ejecutar cuando ustedes realicen las encuestas, cuando ejecuten las encuestas, cuando hagan el trabajo. Nosotros hemos dicho que tenemos 3 partes importantes en una investigación. Tenemos la planificación, la ejecución y el informe final, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer la parte 1, la planificación, el diseño de su proyecto de investigación. Ese diseño del proyecto tiene que contener todos estos aspectos que lo estamos haciendo, pero en el papel no lo van a ejecutar. Lo van a ejecutar en la segunda parte. Si ustedes quieren realizar su trabajo y quieren más puntos, entonces ustedes pueden ejecutar el trabajo y eso ya es por una puntuación adicional. ¿Ya? Listo, Lisa. Gracias. Doctora, una consulta.
Por ejemplo, nosotros queríamos hacer sobre el Centro de Salud Fortaleza y así yendo a preguntar me dijeron que tenía que tener un permiso autorizado de la encargada de la que me está dando el trabajo y le quería consultar si es posible yo ir un día para poder contener su firma para que me Claro, dejen a lo que agarrar el expediente sí, más que todo eso. sí. O sea, ustedes van a necesitar ir, por ejemplo, si quieren hacer ese trabajo, tienen que ir a visitar, hacer algunas entrevistas, que eso no implica la ejecución del trabajo. Ustedes esa información la necesitan para elaborar el proyecto, ¿ya? Entonces el día lunes puedo ir para poder obtener su firma, doctora. Sí, puede venir. Ya, gracias, doctora. Bien. Licenciada, una consulta. Nosotros como grupo habíamos pensado hacer una encuesta sobre las plantas medicinales que se han utilizado en el tiempo de la pandemia, ya sea como prevención o tratamiento. Pero bueno, en nuestro universo sería todo Santa Cruz. Entonces, ¿cómo haríamos un muestreo? Habíamos pensado nosotros tomar como muestra a los estudiantes de la facultad o de la universidad. Usted sabe que toditos vienen de distintos lugares, de distintas zonas, y hacer como un cuestionario electrónico sobre las preguntas. No sé si está bien formulado o enfocado. Ya. En el desarrollo del proyecto hemos dicho de que ustedes tienen que tener muy bien especificada su población, ¿no es cierto? Su población tiene que estar ahí para que ustedes lo puedan investigar. Si ustedes quieren hacer sobre plantas medicinales, no sé qué plantas medicinales, cuál es el sector que van a estudiar, qué parte de la población van a estudiar. Entonces ustedes, donde sea que ustedes quieran hacer un trabajo, ya sea de plantas medicinales, de la industria farmacéutica, de enfermedades, de lo que sea, tienen que tener una población identificada para poder trabajar. Si ustedes no tienen una población, entonces no es un trabajo de investigación, puede ser una descripción de actividades, puede ser una descripción del marco teórico, pero no es una investigación propiamente dicha, porque para hacer una investigación propiamente dicha tienen que tener una población y un área de estudio. Ya, está bien, doctora. ¿Listo? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, y el miércoles, ¿dónde la vamos a pillar después de las 3? Después de las 3 me van a pillar aquí en el módulo 291, en el decanato. Está bien, gracias. Listo. Voy a tomar lista, por favor. Habiliten sus cámaras, por favor. No voy a repetir. Acuacho Victoria. Almendras Liliana. Presente. Valderrama Jimena. Presente. Betancur Vanessa. Cáceres Cintia. Presente. Calani García. Presente. Calero Marisol. Presente, licenciada. Canasa. Presente. Nelly. Presente. Canasa Carol. Cárdenas Lisette. Presente. Cárdenas Roda. Presente, licenciada. Caro Rosalía. Presente, doctora. Castellón Jacqueline. Presente, doctora. Choque. Lutino. Jessica. Choque Danitza. Presente, doctora. Choque Berti. Presente, doctora. Choque Rosemary. Presente. Choque Alison. Presente. Chubé Dani. Presente. Claros Bautista. Presente. Cuarite. Presente, licen. Colque Delgadillo.
Presente, doctora. Cruz Lisset. Durán Montaño. Presente, doctora. Espinosa Mónica. Presente, doctora. Fernández Valeriana. Presente, doctora. Flores Negrete. Presente, doctora. Flores Torres. Presente, doctora. García Silvia. Garnica Zapata. Presente, Licen. Grájeda. Gutiérrez Yulisa. Guzmán Araníbal. Presente, doctora. Heredia Mamani. Presente, doctora. Justiniano Navarro. Lisonda Gaspar. Presente, López Aguilar. doctora. López Aguilar, presente, doctora. López Ibáñez. Presente, doctora. Maida Juan. Presente, doctora. Mamani Flores. Presente. Mayuco. Presente, doctora. Mejías Vera. Presente, doctora. Menacho Álvarez. Menacho Céspedes. Presente. Monasterio. Presente, doctora. Nina. Presente, doctora. Orellana. Presente, doctora. Obando. Padilla. Presente, doctora. Paniagua. Presente, Licen. Peña Calderón. Presente, doctora. Pessoa. Peña Saldía. Presente, doctora. Peñaranda. Patricia, doctora. Sí, señora. Presente, doctora. Puma. Quispe González. Presente, doctora. Quispe Viamonte. Ramos Cuba. Rodríguez Chosgo. Rojas Raibén. Presente, doctora. Romero Maybelín. Sayuco García. Sayuco, presente, doctora. Sánchez Paredes. Presente, doctora. Cerón. Presente, doctora. Siles Cabrera. Suárez Jacobo. Presente, doctora. Suárez Salvatierra. Presente. Taike Parada. Presente, Licen, presente. Tola Carvajal. Presente, doctora. Torres Hurtado. Torrico Jiménez. Presente, doctora. Valencia. Presente, doctora Valencia. Varita. Presente, doctora Varita. Vidal. Villagómez. Vilca. Presente, doctora. Presente. ¿Vilca pasa? Vilca Pasa y Vilca Cabrera. Vilca Cabrera, presente. Bueno, están las dos Vilcas. Sí. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, estamos hablando que el 8 tenemos el último tema, que es cortito, para que no se vayan a quejar. Y estudien, chicas. Vayan estudiando ya. Yo me comprometo para el próximo viernes darles sus notas. ¿Listo? Listo, doctora. Hasta luego. Buenas tardes, chicos. Que estén bien. Cuídense. Que el COVID otra vez está fuerte. Sí. Buenas tardes, chicas. Hasta luego, doctora.
Hasta luego.